Gracia y paz, amados hermanos, en este día. Espero que estéis bien en este nuevo día, primer día de entrada por el año 2025. Que Dios os bendiga mucho, y más que estés escuchando y viendo este vídeo. Y estaba pensando en el amor de la Iglesia en general, hacia los feligreses, los hermanos y demás. ¿En qué se han convertido la mayoría de iglesias hoy en día? ¿Qué es lo que muestran? ¿Qué es en lo que más se centran, en lo que se preocupan? ¿Es en la debilidad, en la fragilidad de los hermanos, en el amor, en el cobijo de esas personas débiles? ¿O es más bien en procurar tener una imagen bendecida, ¿verdad? Una imagen de personas que lo tienen todo. Se ve en ese amor de Dios, quieren que se vea el amor de Dios hacia ellos, sus familias, y que no les falta de nada. En eso se han convertido la mayoría de iglesias. En lugares que las personas van como una especie de club social y van a mostrar sus bendiciones, van a mostrar lo que tienen, van a mostrar lo que han conseguido, lo que han logrado, y por supuesto le darán la gloria a Dios por esto. En cierto modo no digo que esto esté mal, pero es prácticamente en lo que se centra casi la totalidad de la esencia en la mayoría de las iglesias a las que podemos asistir. Si eres un hermano, un cristiano, que por lo que sea no tienes casa, que por lo que sea no tienes trabajo, que te está yendo mal en la familia, además, entonces se te considerará una persona no bendecida, una persona desechada de Dios, y puede que no te lo digan, pero te lo darán a entender. Lo manifestarán con sus actos hacia ti, de que eres una persona no ingrata, ¿no? Eres una persona que no cuadras dentro del marco que ellos han instituido. Pero eso no es así. La iglesia cristiana no solo es esa congregación de hermanos que se reúnen para alabar al Señor. Es el mismo cuerpo de Cristo. Es el mismo cuerpo de Cristo. Y como tal, así como el cuerpo de Cristo nos fue dado en sacrificio, así entre los hermanos nos debemos sacrificar los unos a los otros. Entendiendo esto, que somos miembros los unos de los otros de un mismo ser, un ser divino, un ser tanto espiritual como físico, que es Cristo, el Dios verdadero. El Señor centraba su atención durante su ministerio hacia las personas más débiles y los restauraba. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios adoptados por medio de Cristo? Pues prácticamente lo mismo. Es más, les voy a decir una cosa. ¿Por qué existe la necesidad de psicólogos? No imaginan la cantidad de cristianos que van al psicólogo, que necesitan de una persona profesional en materia, pues eso, mental, del psicológico, para que nuestro estado anímico de alguna manera se restaure y no llegue un momento en el que queramos perder la vida, ¿no? Queramos quitarnos de aquí por el extremo sufrimiento que tenemos. No olvidemos que como cristianos el sufrimiento es casi algo que tenemos que aceptar. El sufrimiento es algo que tenemos que hasta esperar por nuestra condición de hijos de Dios y por cuando el Señor nos avisó de que el mundo nos aborrecería. Entonces eso pues conlleva sufrimiento, estrés, depresión y todo eso. Y encontramos el gozo en el Señor nuevamente para seguir adelante. Pero voy al punto. ¿Por qué tantos cristianos necesitan psicólogo? Tantas personas que dicen ser del Dios verdadero necesitan una persona del mundo, mayoritariamente, que les digan lo que tienen y no tienen que hacer. ¿Qué patrón seguir para no derrumbarse? ¿Por qué lo necesitan? Pues es muy fácil de entender. Y es tan sencillo, no es porque no pertenezcan a Dios, no es porque no tengan el gozo de Dios. Ojo aquí. Es muy sencillo, es porque la iglesia no está haciendo su trabajo. Fíjense qué fácil. La iglesia no está haciendo su trabajo. Tú que me estás escuchando, que estás viendo este vídeo, dime, ¿cuántos secretos conoces de tus hermanos en la iglesia? O al revés, ¿a cuántos hermanos en la iglesia consideras que son dignos de escuchar tus secretos? Les das tu confianza para que te escuchen y te ayuden. ¿A cuántos? Y sé sincero contigo mismo o contigo misma. Sé sincero.
entiendo. Ninguno, ¿verdad? O a lo mejor alguno, quizá, no lo sabe bien. Pues esto ya es un error. Esto no debería existir en la iglesia. Y además en la escritura lo podemos ver. Fijaos una cosa. Si vamos a 1 Corintios 12, versículos 22 y 23, Pablo habla por el Espíritu Santo, obviamente, acerca de la importancia de los cristianos débiles en la iglesia. ¿Cómo sabemos que un cristiano es débil? Pues porque ha sufrido diversas pruebas, entonces se le está acogiendo al hermano en la fe, amado y querido, se le está acogiendo y se le está abrigando dentro de la iglesia y se está teniendo un cuidado especial con él, porque es un hermano que ha sufrido mucho y, en fin, al ser considerados como una familia, pues esto es de extrema importancia. Dice claramente que los hermanos débiles son vestidos con más dignidad y son más necesarios en la iglesia. Entonces, si tú eres un cristiano que te presentas en una iglesia como un hermano, un cristiano bendecido, que no necesitas nada, déjame decirte que no eres muy necesario en la iglesia. No lo eres, así remarca la escritura. Si eres tan bendecido, si lo tienes todo. De hecho, incluso la escritura dice que el que tiene mucho, se gloríe en la escasez. Se gloríe en cuanto le falte, no en lo que tiene. En cuanto pierde de lo que tiene, en su sufrimiento. Se gloríe en eso, no en lo que tiene. Lo dice la escritura. Ahora no recuerdo bien dónde, pero sé que lo dice. Y el que no tiene, se gloríe en lo que logra, en lo que Dios le da. ¿Ven cómo es al revés? La humildad debe ser coronada en la iglesia, no la prepotencia. Entonces, no decir, mira, tengo más que tú porque Dios me ama más que a ti. No. Eso no debería ser así, hermanos, no, señor. De hecho, les voy a llevar a otro pasaje de 1 Corintios. Habla acerca, no sé si se acuerdan, de un hermano que tenía la esposa de su padre por mujer. Entonces yo aquí encuentro 3 puntos a señalar, 3 máximas que yo he sacado de este pasaje. La gente simplemente con frecuencia se centra en el punto del pecado y en el lado de juicio y de expulsar al hermano, pero no, aquí hay que entender 3 puntos. No quiero extenderme mucho con este vídeo, así que seré breve. ¿Qué 3 puntos he sacado como conclusión de este pasaje, de esta parte de las escrituras en relación a este hermano? En primer lugar, que no había secretos entre los hermanos. ¿Ustedes creen que si esta persona hubiese tenido miedo de estar con la mujer de su padre, no lo hubiera ocultado? ¿No habría tratado de esconderlo de alguna manera? ¿No lo habría hecho en secreto? No, porque de alguna manera los cristianos en Corinto, aunque estaban siendo demasiado tolerantes, quiero decir, eran una iglesia amorosa. Sabían de la importancia del amor y de que ellos no eran los autores de la salvación y que eran unos miserables pecadores. Aceptaban a ese hermano en la iglesia sencillamente porque entendían que entre ellos no había secretos y que tarde o temprano se iba a arrepentir y no sé qué. Entonces aquí un punto que encuentro es que no tenían secretos entre ellos, se confesaban las cosas, eran una familia espiritual. Segundo punto que encuentro aquí, pues lo he señalado hace un ratito, acerca del amor. Ellos tenían un concepto del amor desmedido. ¿Es malo eso? No. Es muy bueno. Lo que pasa es que había otra parte que ellos no entendían. Pero fijaos, ellos entendían que el amor entre ellos era fundamental. Y ellos debían cobijarse como fuera. Y luego ya, pues Dios se encargaría de perfeccionar a cada uno como fuera. ¿Ok? Fíjese la importancia del amor entre ellos. Cómo se arropaban y de alguna manera se aceptaban todos. Que se contaban todo y se ayudaban. Ese es el segundo punto que encontré. Y el tercero es que sí, finalmente ese lado de juicio, pero dentro del marco del amor. Porque Pablo les dijo que ya había juzgado desde la distancia a aquel hermano y que hacía aquella persona entre ellos estaba cometiendo tal crimen, tal pecado. Debía ser expulsado.
Pero, ¿qué pasa aquí? Digamos que la iglesia de Corinto era una iglesia que sí que amaba, pero le faltaba ser regulada, en cierto modo. Le faltaba ser equilibrada como una verdadera iglesia constituida por el Señor, tanto en tema de amor como de juicio. El amor no debía faltar, pero el problema de la iglesia de Corinto no era su exceso de amor, era su exceso de tolerancia. Ojo aquí. Porque luego, en 2 de Corintios, Pablo les reprocha que habían sido demasiado duros con ese hermano y que si ese hermano se arrepentía, debían aceptarlo de nuevo. En fin, Pablo no les estaba reprochando a los corintios que estuvieran aceptando a una persona pecadora, porque todos lo somos. Les estaba reprochando que estaban siendo demasiado tolerantes con el pecado y no se estaban ayudando adecuadamente. Pero fijaos, tenían el concepto del amor muy claro. Lo que no tenían muy claro era el concepto de cómo regular los pecados, cómo aconsejarse, qué hacer en casos de pecado grave o menos grave, etc. En determinados casos no sabían muy bien cómo actuar, porque ellos se consideraban a sí mismos pecadores también, etc. Entonces, ¿esto ocurre en las iglesias de hoy en día? No. En las iglesias de hoy en día encontramos a cristianos calladitos, que no se cuentan nada y que lo único que quieren, lo único en lo que se centran, lo que les preocupa es la imagen que se dan los unos a los otros. Es más, en los casos más arriesgados, podemos decir, en que un hermano se ha atrevido, y hablo por cuenta propia también, por experiencia propia, a señalar alguna cosa de su interior, algún secreto, puede que pareciera que en ese momento te están tratando con amor, pero luego se nota el cambio. Hay un juicio en el corazón. Y de repente notas que ya no te aceptan igual. Y de repente notas que no te hablan igual. Hay un juicio en el corazón. Hay una determinación discreta. Hay un desprecio tangible en el ambiente. Ese no es el amor del Señor. Por eso los hermanos, muchos hermanos, necesitan psicólogos, porque no encuentran cobijo en la que debería ser su familia más cercana, que es la espiritual, que es la de la iglesia. No encuentran cobijo, no encuentran paz. Tienen la paz de Dios. No olvidemos que el Señor dice que Él vendrá a la perniquebrada, cuando fuera el momento, que recogerá a los suyos, ocurra lo que ocurra, aunque estén desperdigadas por los montes, como dice, creo recordar en Ezequiel 34, creo recordar. Él mismo recogerá a sus ovejas descarriadas, que no supieron cuidar. Así que no tengas temor. Sigue teniendo confianza, pero ya te digo, la iglesia no está haciendo su trabajo. No lo está haciendo porque si no, no encontraríamos a tantos hermanos que necesitasen de gente del mundo, de consejos del mundo, de filosofía del mundo. Es una pena, es una tragedia, pero es la realidad. Espero que esto os haga pensar. Que Dios os bendiga.